Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Como siempre les saluda JH de la Cruz. Y el tema de hoy es un tema de mayor importancia, mis hermanos. Porque primero que todo sabemos de que Cristo está más cerca que nunca. Y mis hermanos, la pregunta es, ¿dónde desarrollamos mejor el carácter? ¿En las ciudades o en el campo? Y vamos a dejar que la misma Biblia, la palabra de Dios, ella misma, a través de los personajes que están aquí en la palabra, ella misma nos vaya explicando cuál era el carácter y cuál fue la obra de los grandes hombres que vivieron en el campo y que comprendieron y entendieron. Y cuál fue la obra y cuál fue el carácter de los hombres que vivían en las ciudades. Así que, mis hermanos, antes de yo hablar y antes de presentar este tema, mis hermanos, yo les invito a que tomen papel y lápiz para que apunten cada versículo que yo voy a ir citando y vamos a ir leyendo. Y ustedes en oración en sus casas estudien y profundicen y dejen que el Espíritu Santo les guíe y que el Espíritu Santo sea hablando en sus mentes. Porque ha llegado el tiempo, mis hermanos, donde cada hijo de Dios de forma individual está siendo probado. Y no con cualquier prueba, sino con la prueba más dura, con la prueba más difícil, para ver en quién está su fe, o si en Satanás o si en Dios. Así que, hermanos, el tiempo es corto y no hay tiempo que perder. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, misericordioso, y estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra. En estos momentos, Dios, te pido tu bendición y que seas tú hablando a través de mí. Bendice a cada persona que se va uniendo, Señor, para que vea este tema. Señor, sé que para ti no hay nada imposible. Sé que tú eres bueno, tú eres santo y poderoso. Dios, por favor, te lo suplico y te lo pido en Jesús. Habla, Señor, a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo, que sean tus palabras, mas no mis palabras. Gracias, Señor, porque sé que nos estamos preparando, porque sabemos que el tiempo es corto y sabemos de que tú vienes pronto. Ayúdanos siempre, te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a empezar. Y quiero empezar con el primer versículo que lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 1, y nos dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está siendo muy claro que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros seguimos avanzando en ese primer capítulo, vamos a ir viendo cómo es que Dios, a medida que fue creando y fue ordenando, fue creando el sol, la luna, las estrellas, los pájaros, fue creando los árboles, los peces, todo lo que conocemos. Pero mis hermanos, algo muy importante aquí, mis hermanos, entiendan, porque esto es de lógica. Que cuando Dios hace la creación, en ningún momento se nombra la palabra ciudad, en ningún momento. Y en ningún momento vemos de que Dios hizo edificios, en ningún momento en la creación aparece. Lean Génesis capítulo 1 completo y léanlo con lógica, que el Espíritu Santo sea guiándolo, porque en el primer capítulo de Génesis no encontramos la palabra ciudad, porque la palabra ciudad se encuentra en la Biblia y lo vamos a entender. Y en ningún momento vemos de que Dios hace edificio en la creación, sino que lo que hace es cielos y tierra. Y a medida que hace el cielo y la tierra va poniendo todo
conforme a lo del cielo y todo conforme a lo de la tierra. Y vemos que en la tierra empieza a poner los animales, empieza a poner los peces, empieza a poner las montañas, los árboles, los frutos, etc. Vemos que en los cielos empieza a poner animales, aves, estrellas, sol, luna. Pero si ven que Dios en ningún momento creó ciudades, pero vamos a entender desde dónde empiezan las ciudades y quién es el que las crea y quién es el que maneja las ciudades. Porque mis hermanos, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, que nos dice lo siguiente. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos entendiendo que primero Dios creó todo, acondicionó todo y luego crea a quien, al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, mire lo que dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios planta un huerto. ¿Y a quién pone ahí? Al hombre, a Adán, a quien había formado. Dios en ningún momento dice que hizo una ciudad. En ningún momento dice Dios hizo edificio. No, sino que plantó. Y la palabra plantó es solamente los agricultores, los que vivimos en el campo y comprendemos, entendemos que plantar es coger y preparar el terreno para poder hacer algo en el campo, porque nunca se planta en la ciudad. En la ciudad se edifica, se construye, mas no se planta. La única manera de plantar tiene que ser ¿dónde? En el campo. Y vemos que siempre, aquí vemos el propósito de Dios para el hombre. Plantó un huerto y pone al hombre ¿en dónde? En el huerto. Versículo 15 de Génesis 2 nos dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué lo puso ahí? Para que lo labrase, lo trabajase y lo guardase. Siempre ha sido el propósito de Dios que el hombre viva en el campo. Siempre ha sido el propósito de Dios que el hombre trabaje la tierra para que ahí vea que la creación, la obra manifestada de Dios para el hombre. Ese siempre fue el propósito original. Pero vemos que en el capítulo 3 de Génesis 23 es ahí cuando Dios saca al hombre del Edén. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, porque el hombre desobedeció, porque el hombre quiso ceder a los engaños de Satanás. El hombre se dejó cautivar del enemigo y comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 3:23 nos dice, y es bien claro, y desde Génesis 3:23 ahí vamos a ir entendiendo, mis hermanos, que Satanás empieza a hacer su obra y empieza a dañar el propósito original de Dios. Y Satanás empieza, así como Dios tiene día santo que es el sábado, Satanás falsificó con el día del domingo. Así como Dios siempre ha querido que el hombre viva en el campo, Satanás falsificó con las ciudades. Así como Dios siempre ha querido que el hombre se alimente sanamente, Satanás introdujo la alimentación falsa. La música, la oración verdadera que nos eleva a Dios, Satanás falsificó la música. Y así sucesivamente el enemigo ha querido siempre dañar el plan original de Dios, porque el plan original de Dios siempre fue que el hombre viviera en el huerto, lo guardase, lo labrase, que el hombre contemplara la creación de Dios. Pero Satanás de este lado se metió y empezó a dañar el plan original de Dios. Y hoy en día Satanás a todos nos tiene confundidos, que pensamos que las ciudades las edificó Dios, que siempre el propósito es vivir en la ciudad, cuando en las ciudades están 100% dominadas por el mismo enemigo, porque Él fue que las creó, Él fue que la edificó. Dios en ningún momento hizo las ciudades.
La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Por eso lee Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Léelo detenidamente y ahí nunca vas a encontrar la palabra edificó, construyó, sino que más bien vas a encontrar como Dios, cuando empieza a preparar la tierra, cuando empieza a crear los cielos y la tierra, Él empieza a condicionar todo conforme a la vida de la naturaleza. Pero vemos en Génesis 3:23 que después de que el hombre pecó, mire lo que pasa. Génesis 3, capítulo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra en la que fue tomado. ¿Sí ven? Vemos de que después de que el hombre peca, después de que el hombre por el enemigo, Dios aparta, saca al hombre. ¿Por qué? Porque ya su comunión se había roto y se había perdido. Porque ya había decidido contaminarse, conociendo lo bueno y lo malo, mis hermanos. Pero vamos a ir entendiendo, mis hermanos, porque la palabra de Dios se explica sola. Y la palabra de Dios nos viene mostrando que después de que el hombre decide dejarse guiar por Satanás, es ahí cuando vemos la primera ciudad edificada por el primer asesino del mundo. ¿Quién edificó la primera ciudad? Pues Caín. Y la respuesta la encontramos en Génesis 4:17. En Génesis 4:17 aquí empieza a entrar por primera vez la palabra ciudad. Ciudad, mis hermanos. Y aquí encontramos en Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó, mis hermanos. Aquí encontramos la palabra clave, edificó. Encontrarse lo que hizo Dios. Dios labró un huerto, al cual llamó Edén y puso ¿a quién? Al hombre. Pero vemos que Caín, el primer asesino del mundo, edifica ¿qué? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. ¿Sí ven, mis hermanos? Cómo es que el mismo Satanás quiso y dañó el plan original de Dios. Dios siempre preparó la tierra, el campo, un huerto, lo preparó. Pero ¿qué pasó? Satanás metió las manos y condució a Caín. Caín mató a su hermano. Dios lo alejó. ¿Y Caín qué hace? Edificó la primera ciudad. ¿Bajo quién? Bajo el mando del mismo enemigo. Y hoy en día las ciudades son más habitables que el mismo campo. Porque Satanás sabe, mis hermanos, que en el campo es donde tenemos esa conexión y donde el carácter se perfecciona. Y por eso, mis hermanos, les voy a mostrar solo con la Biblia. Hoy no voy a usar el espíritu de profecía. Yo creo en el espíritu de profecía, pero para que ninguno tenga excusas, mis hermanos, hoy voy a nombrar solo versículos de la Biblia y voy a poner los ejemplos claros. Por eso les estoy diciendo, tomen nota de cada versículo. Escuchen bien este sermón, porque esto es palabra de Dios. Dios ya está cansado, porque hoy en día todos nos excusamos. Hoy en día todos dicen, pero si salimos de la ciudad, ¿quién va a predicar las ciudades? Y vamos a ver, y todos los que están diciendo eso están mal perdidos, porque se están dejando contaminar del enemigo. Porque el que gobierna las ciudades es el mismo Satanás. Y vamos a entender por qué Caín hace la primera ciudad y por qué el mundo entero se pobló de ciudades. Porque si nosotros, mis hermanos, empezamos a escudriñar, vemos también en Génesis 6, 11 y 12, cuando Caín empieza a crear las ciudades, cuando el primer asesino se deja conducir por Satanás, Caín edifica la primera ciudad. Y vemos que en Génesis 6, 11, 12,
Génesis 6, 11 y 12, mis hermanos. Nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Vemos que el primer asesino, conducido por el enemigo, edificó la ciudad, algo contrario al mismo Dios, porque Dios creó el huerto de Edén para que el hombre viviera ahí, lo trabajase y lo guardase. Pero cuando el hombre desobedece, Dios lo saca. Caín se aleja, se aparta, hace la primera ciudad y empieza a corromperse la humanidad. Empieza a corromperse el pecado, como hoy en día lo estamos viendo, las grandes ciudades llenas de pecado, llenas de contaminación, están más corruptas que la misma Sodoma y la misma Gomorra. Hoy en día vemos el pecado vivo, ya los hombres ya no quieren conformarse con hacer el pecado dentro de sus hogares, sino que lo quieren hacer en público. Hoy en día las redes sociales están pervertidas, hoy en día la gente ha perdido el temor a Jehová. Estamos peor que la condición que los antediluvianos, porque si Jehová mira la tierra hoy en día, está peor, mis hermanos, porque hoy en día hemos puesto la Biblia a un lado y nos hemos conformado cada día con el pecado, nos hemos conformado cada día conduciéndonos con el enemigo, que ya hoy en día apenas escuchamos la verdad, escuchamos que nos están explicando la palabra, porque aquí les estoy explicando con solo Biblia, y hoy en día ya no queremos escuchar. ¿Qué nos está pasando? Vemos de que Caín hace la primera ciudad. Vemos de que Dios contempla y ve la maldad pura, y es ahí cuando viene el diluvio. Es ahí cuando Dios mira a Noé. Es ahí cuando Dios mira a Noé y le dice: Noé, he decidido quitar toda raza de la tierra, porque sus pensamientos, sus acciones, todo está de continuo al mal. Se han conducido en las ciudades, en lo cual yo nunca dije hagan ciudades, ni siquiera yo creé ciudades. Se han dejado guiar por Satanás y se han conducido al adulterio, porque si ustedes se ponen a leer, mis hermanos, ese capítulo 6 de Génesis, ahí van viendo cómo era la actitud de los antediluvianos. Todo el tiempo sus pensamientos de continuo a la maldad. Y hoy en día nosotros estamos así, todo el tiempo continuo a la maldad. Hoy en día nos excusamos, buscamos pretextos, mis hermanos. Hoy en día no queremos obedecer y siempre vamos en contra de los mandatos de Dios. Y vemos de que llegó el diluvio. Vemos de que Dios solo salvó a Noé y a su familia, porque los antediluvianos no querían escuchar. Así como hoy en día nosotros no escuchamos, se nos está hablando. Las ciudades están gobernadas por el enemigo. Aquí les estoy poniendo con la palabra, solo la Biblia, y no queremos escuchar. Y así mismo era Noé. Les decía a los antediluvianos: el plan de Dios no es vivir en la ciudad. El plan de Dios no es pecar. El plan de Dios es que salgan, que se arrepientan. Pero ¿qué hacían los antediluvianos? No, este está loco, este es un extremista, este está loco, no lo escuchemos, no sigamos, comamos, bebamos, casámonos. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así mismo nos va a pasar a nosotros, mis hermanos, porque queremos hacer siempre caso omiso a las advertencias de Dios. ¿Y qué nos dice Génesis 9:13? Es el pacto que Dios hace con Noé. Y en Génesis 9:13, después del diluvio, dice Génesis 9:13: mi arco he puesto sobre las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es ahí cuando Dios prometió que no va a volver a arraigar la tierra y no la va a destruir por diluvio, pero Dios la va a destruir por fuego. Mis hermanos,
Ya vimos y estamos entendiendo cuál ha sido el propósito de Dios y dónde se perfecciona y dónde logramos tener un carácter perfecto como en Jesús. No es en las ciudades. No, estamos equivocados al pensar de que es en las ciudades. Si estamos pensando así, saquémonos esa idea porque es Satanás el que está reinando en nuestras mentes. El propósito de Dios siempre ha sido el campo. Campo. Porque si vemos Génesis 1, vemos que Dios labró un huerto. Y Dios cómo preparó la tierra, cómo acondicionó. Pero si empezamos a ver ya después de Génesis 23 en adelante cómo Caín se deja utilizar por el enemigo y es el primer hombre que edifica una ciudad. Y fue el primer asesino. Pero vamos a ver después del diluvio qué va pasando, mis hermanos, porque aquí vamos a entender por qué hoy en día el mundo está lleno de ciudades. Mis hermanos, hay que leer con sabiduría la palabra de Dios. No es solo leer, no, hoy nos toca el año bíblico. Hoy nos toca leer Génesis capítulo 11 y ¡pum! Lo leímos en 5 minutos y ya. Y mis hermanos, si nosotros nos detenemos en Génesis capítulo 11, versículo 2 al 4, aquí vamos a encontrar la segunda ciudad, mis hermanos. Y vamos a entender por qué hoy en día el mundo está sobrepoblado de ciudades. Porque estos mismos versículos nos van a explicar quiénes fueron los que crearon la segunda ciudad y por qué el mundo hoy en día está lleno de ciudades a lo contrario de Dios. Y por qué en vez de estar viviendo fuera de las ciudades la gente se ha conformado en el mundo por el mismo pensamiento que tenían aquellos hombres de la misma torre de Babel. La torre de Babel. Y nos dice lo siguiente. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con juego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezclas. Y les dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, porque si fuéremos esparcidos sobre, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Guau! ¿Sí ven, mis hermanos, que después del diluvio, después de que pasa todo esto, vemos ya la segunda ciudad? ¿Y qué? ¿Cuál era el propósito? Hagámonos un nombre, un solo pensamiento, por si fuésemos esparcidos. Ellos sabían y comprendían que al edificar esa ciudad, a edificar esa torre, iban en contra del principio de Dios, iban en contra del plan original de Dios y que se iban a conducir por el camino del enemigo. Porque ellos estaban conscientes y decían: hagámonos un nombre, hagámonos un solo pensamiento, por si Dios nos esparce, por si fuésemos esparcidos por todo el mundo, sepamos de que el propósito es ciudades, 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 ciudades. ¿Para qué? Para que la gente no tenga esa conexión directa con el cielo, para que la gente no contemple la creación de Dios, para que la gente no mire cómo es que Dios sustenta el mundo, porque en medio de la ciudad nunca vamos a perfeccionar el carácter el cual Dios nos pide, porque las ciudades están 100% gobernadas por el mismo Satanás. En la ciudad es lo que vamos a encontrar el bulla, en la ciudad es lo que vamos a encontrar el pecado, en la ciudad es lo que vamos a encontrar el problemas, el estrés.
afanes, ansiedad, un corre-corre, un agiteo. ¿Por qué? Porque nunca fue el propósito de Dios. Y de aquí la Biblia, les estoy hablando solo con la Biblia. Yo, J.H. de la Cruz, creo en el espíritu de profecía. Y hoy no lo estoy utilizando para que muchos no tengan la excusa de decir, no, J.H., es que usted siempre habla con el espíritu de profecía. Hoy les estoy mostrando con la Biblia y la Biblia está siendo muy clara. Y la Biblia nos está revelando cómo es que el hombre se ha dejado guiar por Satanás. Y cómo hoy en la actualidad estamos 100% convencidos que hicimos. El campo no es, son las ciudades. Y yo aquí me quedo porque si no, ¿quién predica las ciudades? Y toda esa gente, mis hermanos, perdónenme decirte, pero todos los que dicen así no están predicando, no se están preparando porque sus vidas las está conduciendo el mismo Satanás. Es la realidad. Estoy hablando lo que pasa hoy en día. No estoy hablando cosas por inventarme. Estoy hablando la realidad. Muchos de los adventistas del séptimo día que deberíamos estar en el campo preparándonos y dando este mensaje, nos excusamos diciendo, no, si me voy, ¿quién predica? Y todo eso no están haciendo la obra, no están predicando, sino que más bien están viviendo conforme a lo que Satanás quiere. Se están conduciendo para el camino de la perdición y están permitiendo que sus hijos, sus familias, todo se pierda. Están mal en los afanes de este mundo, en las deudas. Están en la moda, en una alimentación falsa. Solo se conforman con ir el sábado a la iglesia y los 6 días de la semana, de domingo a viernes, viven para Satanás, comiendo, durmiendo, hasta muchos bailan, muchos fornican, muchos toman. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos conducido por el camino de Satanás. Y pensamos que el propósito de Dios es que vivamos en las ciudades cuando nunca ha sido el propósito de Dios, mis hermanos. Nunca fue el propósito de Dios, sino que fue el propósito de Satanás. Y la Biblia es muy clara, mis hermanos. Hemos leído tan solo 6 versículos y 6 versículos que nos muestran el plan original de Dios y 6 versículos que nos muestran cómo Satanás se metió y dañó ese plan. Y cómo Satanás introdujo el mal y empezó a conducir la mente del hombre para que edificaran ciudades, para que construyeran edificios, para que construyeran torres. Y estamos en la segunda ciudad. ¿Y cuál era el pensamiento de aquellos hombres de la torre de Babel? Vuelvo y lo leo, mis hermanos. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, una solamente, una sola persona, todos unidos con un mismo propósito, con un mismo pensamiento. ¿Y por qué ellos querían unirse en el mismo pensamiento? Pues aquí está la respuesta. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos dijeron, tengamos siempre presente que tenemos que edificar ciudades, que tenemos que hacer edificios, mansiones, por si no se esparcen, siempre presente. Satanás introdujo ese pensamiento. Y hoy en día nosotros nos estamos conduciendo con ese pensamiento. Porque nos excusamos y decimos, no hay que salir, no hay que vivir en el campo. Sabiendo que Dios siempre ha tenido ese propósito. Que los hombres vivan en el campo. Porque vamos a ir viendo los grandes hombres. José. Aquí les tengo los versículos. José, Job, David, Moisés, Juan el Bautista, el mismo Jesús. Hombres que hicieron grandes obras. Hombres que la Biblia los tiene. ¿Y dónde vivían? ¿Dónde se prepararon? En el mismo campo, en la misma naturaleza. Y se los voy a ir mostrando, mis hermanos. Se los voy a ir mostrando solo con la Biblia para que no tengan excusas, para que no digan que me estoy inventando y que Dios no ha tenido un mensaje para este tiempo. Porque hoy en día todos y la gran mayoría estamos engañados
Y estamos pensando de que mientras yo viva en la ciudad, de que mientras yo esté en la ciudad, voy a estar haciendo la obra de Dios, cuando no, porque si tú analizas tu vida, ¿quién la está reinando? Tus pensamientos, ¿para quién están? Tus futuros, tus propósitos, ¿están en la vida eterna o están en la vida de este mundo? Pues lamento decirte, mis hermanos, que la mayoría piensan en este mundo. Y vemos lo que está pasando en las grandes ciudades. Vemos cómo este coronavirus, esta pandemia se está llevando a muchos. Y mantenemos en una tibieza, que eso no nos amonesta ni nada, sino que vivimos despreocupados. Pero lamentablemente Cristo vendrá y a cada uno le va a dar conforme a lo que haya hecho. Yo solo presento la verdad. Quiera quien la escuche, el que la quiera escuchar, amén y gloria a Dios. Y el que no, yo solo presento la verdad. Y perdónenme, mis hermanos, por hablar así, pero lloré y el Espíritu Santo está hablando a través de mí. Y seguimos avanzando. Si nosotros miramos el versículo 5 de Génesis 11, cuando ellos edificaban, mire lo que pasó. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y ha comenzado una obra, y nada hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Mis hermanos, aquí está muy claro. Todos se unieron con un mismo pensamiento, todos hablaban lo mismo, todos tenían un propósito: edificar la ciudad. Empezaron a edificar la torre que llegara al cielo. Pero ¿cuál era el pensamiento? Ciudad, ciudad, ciudad. Cuando Dios descendió, dijo: nadie los va a detener, porque se han decidido y están en contra, se han puesto bajo la mano de Satanás, han ido en contra de mi propósito, pero voy a confundir su lengua para que no continúen con ese plan, porque si no van a llegar al cielo. Y si Dios hubiera permitido, ellos lo hubieran hecho. Pero ¿qué pasó? Dios confundió las lenguas y todos se esparcieron. Pero es interesante notar aquí, ¿cuál era el pensamiento? Edificar ciudades. Y cuando todos se esparcieron en la ancha faz de la tierra, es ahí donde salen los idiomas, mis hermanos. Tanto el inglés, el mandarín, el francés, el portugués, etcétera. Todos los idiomas. Pero ¿cuál era el pensamiento? Edificar ciudades en contra de Dios. Y es ahí cuando conocemos las famosas ciudades de todo el mundo. ¿Y qué? ¿Cómo está el mundo hoy en día poblado? En grandes ciudades. ¿Dónde está la mayor parte de la gente? En las ciudades. ¿Dónde está la minoría de la gente? En los campos. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En los campos. ¿Dónde está el pueblo de Satanás? En las ciudades. ¿Por qué? Porque se dejaron conducir y nos dejamos conducir en la actualidad por el mismo enemigo. La misma palabra está hablando, mis hermanos. Aquí no estamos usando el espíritu de profecía para que nadie tenga excusa. Copien estos versículos. Y si seguimos viendo la palabra de Dios, cómo fue que se regaron, cómo fue que tuvieron ese pensamiento, y nos vamos adentrando a Génesis capítulo 12, versículo 1. Y ahí vemos el llamado que Dios le hace
a Abraham. Cuando en Génesis 12:1 le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Que yo te mostraré. ¿Sí ven? Vete a la tierra. Vete a la tierra que yo te mostraré. Dios llamó a Abraham, lo saca. Y vamos viendo más adelante, mis hermanos, como en Génesis 13:12. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Versículo 13. Versículo 12 nos dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto lo habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos entendiendo, mis hermanos, cómo es que aquí también empieza a haber ese conflicto. Abraham sale, pero él se lleva a Lot. Pero llega una confusión porque Abraham era muy rico. Tenía mucho ganado, Lot también, pero los ganados de Lot y el ganado de Abraham y los pastores, ellos peleaban porque querían llegar primero. Pero entonces, ¿qué dice Abraham? Lot, yo te quiero mucho, sé que eres mi familia, pero mira, separémonos para que no perdamos la amistad. Mira hacia allá la llanura, mira hacia allá. Donde quiera que tú escojas, yo me voy al lado contrario. Pero vemos que Lot miró la llanura de Sodoma. Pero ¿qué fue pasando? Lot escogió irse a la ciudad. Y dice aquí que Abraham se fue hacia Canaán, pero Lot habitó en la ciudad de la llanura. Y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. ¿Sí ven? Lot decidió en la llanura de la ciudad. ¿Pero qué? Se fue dejando influenciar que a lo último donde habitó en Sodoma. Pero algo aquí muy importante. Dice que Sodoma eran los hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí ves? Las ciudades de hoy en día también están así. Y por eso vemos los juicios hoy en día cayendo. Pero nosotros estamos, no sé qué nos está pasando. ¿Qué nos pasa? Analicemos lo que viene más adelante. Génesis 18:20. Miren lo interesante. Génesis 18:20. Ya vamos viendo, ¿no? En la Biblia vimos la primera ciudad edificada por el asesino Caín. Vimos la segunda ciudad después del diluvio en la Torre de Babel. Ahora estamos viendo la tercera ciudad. ¿Pero qué? Todas en continuo al mal, todas dejándose guiar. ¿Por quién? Por Satanás, porque nunca ha sido el propósito de Dios edificar ciudades. El propósito de Dios lo encontramos en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 hasta que el hombre pecó. Ese siempre fue el propósito de Dios para con el hombre. Pero Satanás después de Génesis 3 en adelante empezó a usar al hombre, porque el hombre ya se hizo conocedor tanto de lo bueno como de lo malo, conocimiento de lo malo. Y cuando entró el pecado, ya el hombre tomó esa decisión: o me decido para Satanás o me decido para Dios. Pero desafortunadamente el hombre siempre se ha dejado guiar. ¿Por quién?
por Satanás. Y la Biblia, solo en Génesis, de entrando, vemos cómo el hombre ha decidido ir en contra de Dios. Y hoy en día vemos que también estamos así. Nos vamos siempre en contra de Dios. Queremos vivir en la ciudad. Queremos poner excusas. Queremos decir, si yo me voy de la ciudad, ¿quién predica? Si yo me voy de la ciudad, ¿dónde? Si no, mis hermanos, no saquemos excusas. Estamos acostumbrados al pecado, que por eso ya no queremos salir, mis hermanos. Por eso ya no queremos obedecer. ¿Qué nos está pasando? Abramos los ojos, despertémonos, porque Cristo viene. Cristo viene. Él viene. Y pronto. Pronto. Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde están los adventistas del séptimo día? Que tienen este mensaje, que tienen la verdad, la luz, y no lo están haciendo. ¿Dónde están todos aquellos que dicen que si no salen de las ciudades no predican? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde? Dios pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a seguir los pasos de Satanás? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar guiar por el enemigo? Ya, mis hermanos, entendamos. Abramos los ojos, porque si no nos vamos a perder. Si Cristo viniera hoy, ¿qué le dirías tú hoy? ¿Qué le dirías? Es mi pregunta. ¿Le diría a Cristo, aquí estoy, llévame contigo? ¿O más bien te escondería como los impíos? No me preparé, no. ¿Eso harías? ¿O estaría gozoso si Cristo viniera hoy mismo? ¿Estarías preparado? Aquí estamos viendo, solo con la Biblia, y nos sigue diciendo Génesis 18:20. Analicemos, mis hermanos, Génesis 18:20. Nos dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y hoy en día estamos así. El pecado de las ciudades aumenta, que ya Dios no sabe qué hacer. Y vemos la pandemia, vemos los terremotos, las inundaciones, la crisis, la caída económica, tantas cosas. Y no, el pueblo de Dios sigue dormido. No sé cómo Dios nos va a despertar, no sé cómo Dios nos va a poner a predicar este mensaje si hoy en día no. Nos hemos dejado guiar por el enemigo. Y nos hemos dejado confundir. Y ya no queremos predicar. Ya no queremos hablar. ¿Hasta cuándo? Vemos la tercera ciudad, Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo eran? Malos. Malos. ¿Qué nos dice Génesis 18-20? Analicen. Génesis capítulo 18 del 24 al 50. Aquí estamos viendo de que Dios apenas ve, Él decide destruir Sodoma y Gomorra. Muchos han leído. Pero le digo que es lo interesante aquí. Le digo que es lo interesante que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Porque viene Jehová, el ángel de Jehová, a hablar con Abraham. Y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham sabía que allá estaba Lot, su pariente. Y Abraham dice, ¿destruirá Dios al impío con el justo? Pero es interesante cómo en el versículo 24, mire lo que dice Abraham del 18-24, dice lo siguiente. Quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonará al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ella o de él. ¿Y qué le dice Dios? Dice, si hay 50 justos, perdonaré esa ciudad.
Por amor a esos 50. Pero si vamos viendo el versículo 28, Abraham ahí dice, por amor Dios, 40. Si vamos viendo el versículo 30, dice, por amor Dios, 30. Si vamos viendo el versículo 31, dice, por amor Dios, 20. Si vamos viendo el versículo 32, dice, Dios, por favor, 10, aunque sea 10 justos para que perdones a Sodoma y a Gomorra. Y Dios dice, si los hay, la perdono. Y es ahí cuando Dios terminó de hablar con Abraham. Y se fueron los ángeles a Sodoma y a Gomorra a encontrar esos 10 justos en medio de esa ciudad impía. Y hoy en día Dios también está haciendo lo mismo. Está agitando con sus juicios, con sus advertencias para ver si a lo menos hay 10 justos en todas aquellas ciudades. Y vemos mis hermanos, de que cuando los ángeles llegan, en Génesis 19, 1 al 2 nos dice lo siguiente. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlo, y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedáis, y os lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero Lot les suplica, Lot les ruega y les dice, vamos, vengan, pero dice, y muchos conocen la historia, mis hermanos, que cuando ellos estaban en la casa de Lot, llegaron los jóvenes y los ancianos y rodearon la casa. Y ellos dijeron, queremos a esos hombres porque queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones con aquellos hombres que están en tu casa. Y Lot les dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, les regalo a mis hijas, pero ellos dijeron, no, queremos a esos ángeles, queremos a esos hombres. Pero resulta y pasa, mis hermanos, que los ángeles los cegaron. Pero ellos palpaban, ellos trataban de buscar la puerta, mis hermanos, a un ciego, porque ellos querían abusar de aquellos hombres. Y hoy en día estamos así, aprobando leyes para que los hombres con los hombres se casen, aprobando leyes para que las mujeres y las mujeres se casen. Y hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios ha permitido, porque dicen, ay, es que Dios ama, es que Dios es misericordioso. No, mis hermanos, no. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero nosotros nos hemos dejado conducir, que hoy en día queremos aceptar el pecado en nuestras vidas y queremos aceptar a las personas que viven conforme al pecado. ¿Por qué? Porque hemos pervertido nuestras mentes. ¿En dónde? En las ciudades. Y adivine qué pasa después, mis hermanos, después de este acontecimiento. Los ángeles sacan a Lot. Los ángeles sacan a su esposa y a su hija. Y vemos que desafortunadamente no habían 10. Solo eran 10 para perdonar a Sodoma y a Gomorra. Pero no habían 10. ¿Cuántos habían? 4, mis hermanos. ¿Y por quién se salvaron esos 4? Por Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? Lejos de la ciudad, en el campo. Y Dios, por su misericordia, por su siervo Abraham, salvó a estas 4 personas. Pero desafortunadamente, si vemos el final, solo quedaron 3, Lot y sus 2 hijas, porque su esposa estaba aún con sus deseos de Sodoma, y ella, al volver a mirar atrás, al volver a mirar esos deseos, lo que dejó atrás se convierte en una estatua de sal. Y hoy en día nos está pasando lo mismo. Dios está advirtiendo, los juicios están cayendo en las ciudades, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos conformando con ellas. No queremos salir.
Y hoy Dios se está preguntando, aunque sea 10, pero ni siquiera 10, ni siquiera 4, ni siquiera 3, ni siquiera 1. ¿Por qué? Porque hemos ido en contra del plan original de Dios. Hemos seguido el camino de Satanás. Porque nunca ha sido el plan. Y vemos en la Biblia hasta lo que he explicado hasta el momento con los versículos. Dios nunca edificó ciudades. Dios nunca construyó ciudades. Dios labró un huerto después de haber creado al hombre y lo puso ahí. Pero Satanás, a través del primer asesino del mundo, Caín, hizo la primera ciudad. ¿Sí ven? La misma Biblia. Voy a finalizar aquí porque ya, cansado, termino. El tema es largo, pero le quiero seguir explicando con la Biblia. Y el tema lo he titulado, ¿dónde se desarrolla mejor el carácter? ¿En la ciudad o en el campo? Es una pregunta y te la hago a ti. ¿Dónde se desarrolla mejor el carácter? ¿En la ciudad o en el campo? Y hemos visto los versículos. Así que hermanos, oremos y dejemos de poner excusas. Nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere, mañana, si hay tiempo, finalizaré con el segundo video. Quedamos en Sodoma y Gomorra, la tercera ciudad corrompida por el pecado y conducida por Satanás. Quedamos ahí. Mis hermanos, de todo corazón yo les digo, entendamos el plan original de Dios. Entendamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. No busquemos excusas para el pecado, porque lamentablemente buscamos una y otra excusa para vivir conforme al pecado. Mis hermanos adventistas del séptimo día de todo el mundo, todos aquellos que ven esta transmisión y que comparten, por favor, abramos los ojos y prediquemos. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara y aquí les estoy mostrando con solo Biblia. Mis hermanos, ¿por qué nos conformamos con el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Vemos todo lo que está pasando en las ciudades, vemos todo lo que pasa. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que nuestros hijos se pierdan, que nuestro matrimonio se acabe. Estamos cada día en los afanes, estamos cada día pensando en las deudas, en tantas cosas, edificar y en sueños grandes. Ya, mis hermanos, es momento que volvamos al plan de Dios, que es vivir en el campo. La Biblia es muy clara. No hay que leer la Biblia por leerla, no hay que leer un capítulo hoy, mañana otro, no, hay que dedicarse y leer versículo por versículo en oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre la verdad. Estamos siendo engañados, Satanás está trabajando fuerte y él quiere llevarse a cuanta persona le sea posible. Vemos el diluvio, cómo la gente se perdió y solo 8 personas se salvaron. Vemos también Sodoma y Gomorra, solo 3 personas. ¿Y qué nos está pasando hoy en día? ¿Cuántos nos vamos a salvar en este tiempo? Y si seguimos avanzando en este tema, vamos a ir comprendiendo la vida de los grandes hombres: José, David, Moisés, Job, Juan el Bautista y aún el mismo Jesús. Apartados, viviendo en el campo, descubriendo el carácter, transformando, viendo la creación, la obra de Dios. Pero cuando estamos en la ciudad estamos viendo la obra de Satanás, porque nunca fue el propósito de Dios crear las ciudades. ¿Cuándo vamos a entender y cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo, mis hermanos? Oremos para que Dios nos ayude. Que Dios sea dándonos luz, que Dios sea tocando nuestros corazones, porque no sé qué más tiene que pasar para que nosotros abramos los ojos. No sé qué más Dios tiene que hacer. Tantas muertes hoy en día con esta pandemia. Todos los países en jaque, todas las personas prisioneros en sus casas, privados de la libertad. Todas las iglesias adventistas están cerradas, no podemos predicar, no podemos hacer nada.
Todo el mundo neutralizado, Dios hablando y nosotros durmiendo. No, mis hermanos, despertémonos porque el tiempo es corto. Cristo viene por segunda vez. Yo solo presento la verdad, mis hermanos. Solo hablo con la Biblia. Y el que quiera escuchar, amén y gloria a Dios. Y el que no, que Dios le ayude y que Dios tenga misericordia en el día de su juicio. Oremos. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Gracias por hablar, Señor, a través de mí. Perdona, Señor, nuestros pecados y perdona nuestras iniquidades, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, Señor, porque vemos que el plan tuyo siempre ha sido el campo, Señor, donde podemos perfeccionar el carácter a la imagen y semejanza de Jesús. Pero el enemigo ha dañado todo, Señor, tus planes. Y a través del primer asesino lo vemos, Señor. Génesis, que nos muestra, Señor, cómo Caín edifica la primera ciudad. Vemos la segunda ciudad, Señor, en la Torre de Babel. Y así vemos también Sodoma y Gomorra. Y nos vamos a seguir paseando a través de la Biblia cómo es que los grandes hombres se dejaron guiar y fueron instrumentos en tus manos porque comprendieron el mensaje, se apartaron, se prepararon y es ahí cuando tú los usaste para tus más grandes obras. Señor, ayúdanos, Señor, porque a veces nos negamos y sacamos excusa tras excusa y no queremos vivir esta verdad. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos, Señor. Gracias porque sé que nos ayudas. En Jesús lo pido con fe. Amén. Que Dios te bendiga y espero que estudies este tema. Lee la Biblia. Déjate guiar por Dios. Pon tu vida, que yo sé que si tú te dejas guiar, Dios te va a poner en el lugar indicado para que tu carácter se perfeccione en Jesús. Una feliz noche. Nos vemos mañana, si hay posibilidad, para terminar este tema. Y la pregunta es, ¿en dónde se mejora el carácter? ¿En la ciudad o en el campo? Es la pregunta. Chao.